No va a subirse CHEP. Atención, igualmente hay que estar atentos porque se pueden dar aumentos nacionales que se va a hacer sentir. Y además teniendo en cuenta que es la época del año de mayor consumo, habida cuenta de las elevadas temperaturas que tenemos lógicamente en nuestra región. Y ahora nos ponemos en modo consumidores, porque decimos, ¿cómo hacemos para ahorrar más energía? Y apagamos una zapatilla, dejamos prendido algún que otro electrodoméstico, y las premuras que tenemos que tener, vamos a ir con una palabra autorizada. Exactamente, y lo saludamos al ingeniero Hugo Zurlo, que tan gentilmente nos atiende, y a ver si nos puede brindar alguna clase magistral para tratar de ahorrar energía con esta temperatura. Es complicado, lo sabemos, pero queremos algo, tratar de achicar nuestra factura energética. Ingeniero, muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Bueno, ¿se puede ahorrar energía? Sí, se puede y se debe, diría yo, ahorrar energía. Aquí sería interesante hablar de dos conceptos. Uno que es el ahorro de energía y otro que es el uso eficiente y racional de la energía, porque son parecidos pero tienen sus diferencias. El ahorro se puede hacer simplemente no gastando. Es decir, yo apago todas las luces, apago todos los equipos y estoy ahorrando, pero estoy sacrificando confort. El uso eficiente y racional significa obtener confort, es decir, el beneficio del artefacto que estoy utilizando, pero consumiendo lo menos posible. Y en realidad hay que caminar sobre estos dos carriles. Ahorrar en aquellos consumos que son innecesarios, que son superfluos. Hay muchos consumos que estamos teniendo que podríamos evitar. Lo hemos mencionado ya en otras oportunidades, por ejemplo, el router encendido durante horas donde no hay nadie en la casa, luces prendidas, equipos prendidos que no están siendo utilizados. Bueno, eso sería ahorro. Y por otro lado, lo que es el uso eficiente de la energía, que significa usar la energía, pero con dispositivos que tecnológicamente tengan alta eficiencia. Y en el caso de la vivienda, que es lo que más nos ocupa hoy por las cuestiones climáticas, también cuestiones edilicias. En verano, por ejemplo, la climatización está muy de la mano de las características constructivas de la vivienda. Que haya sombreados, que haya, digamos, en las paredes exteriores de la vivienda, características de transmitancia que la hagan adecuada para un consumo mínimo de energía. Porque de lo contrario, la única forma de poder estar confortables es con un alto consumo de energía. Ya pensando en la infraestructura, pensando en los modelos de casas que tenemos en nuestra región, no sé si está pensado justamente para tratar de evitar que las temperaturas de esta temporada, de los veranos, no sean de alguna manera realmente un impedimento. Sí, hay una tendencia que se está marcando mucho en estos últimos años, este último tiempo, que es lo que se llama la arquitectura bioclimática o ecosostenible, y que tiene en cuenta todos estos factores. Un poco revirtiendo una tendencia que fue fuerte en su momento de lo que sería una arquitectura internacional, que el mismo edificio podía estar en el trópico o podría estar en el polo, total, con climatización se arreglaba. La arquitectura moderna mira mucho más esos aspectos. Ahora, cuando nos encontramos con viviendas ya construidas, con edificios existentes, lo que cabe hacer es lo que se denomina en otros países rehabilitación energética, que es o adecuación, quizás sería la palabra más adecuada en nuestro país, una adecuación energética de la vivienda, del edificio, que es agregarle aquellos elementos a la digamos, infraestructura edilicia ya existente que le permitan mejorar sus características climáticas. Ajá. Por ejemplo, ingeniero, ¿qué cambios puedo dar en casa? Un ejemplo acá, una cosa bastante significativa y que a veces pasa desapercibido, es lo que sería la aislación térmica de la cubierta. En nuestras latitudes, donde el sol pega tan fuerte durante tantas horas del día, el tener una buena aislación térmica en el techo contribuye muchísimo a mejorar las características de confort interno.
Muchas veces por una cuestión de economía se dice, no, vamos a ponerle, por ejemplo, un cielo raso de machimbre o un cielo raso de placa de yeso y arriba se le coloca una aislación térmica, vamos a colocarle de 2 centímetros nomás. Sí. Bueno, esa economía de economizar, en vez de poner una aislación de 5 centímetros o todavía mejor de 10 centímetros, se le pone una de 2, redunda en un mal comportamiento durante toda la vida útil de esa vivienda. Entonces, un aspecto, por ejemplo, a considerar sería la aislación térmica del techo de nuestra casa, el techo que da al exterior, ¿no? Ahí, de la mano de un profesional que pueda entender del tema, se pueden hacer mejoras que contribuyen mucho a un hábitat más adecuado en el interior. Y muchas veces no son gastos muy altos, son aplicación de cubiertas aislantes. Hay distintas modalidades, las que se aplican directamente sobre la cubierta metálica, por ejemplo, si es un techo de chapa, o estas capas de aislación que se colocan sobre cielo raso y que pueden mejorar mucho. En un segundo lugar, habría que ver lo que serían los paramentos verticales, es decir, las paredes. Sí. Y dentro de las paredes, lo que son las puertas y aberturas. El sombreado, que haya un sombreado en esta época de verano, contribuye mucho a mejorar algunas características de ganancia de calor a través de ciertas paredes. Entonces, una enredadera, un árbol frondoso, una plantita que a mí me gusta mucho, que es la que se le llama la enamorada del muro, que puede realmente contribuir a crear un clima mucho más agradable con poca inversión. Lo que sí se necesita tiempo, porque la planta no crece de un día para otro. Sí, pero qué económico, ¿no? La salida vistosa incluso, ¿no? Y de alguna manera uno a veces no la tiene en cuenta, más allá de la cuestión estética, no la tiene en cuenta y hoy nos está diciendo puede servir para aplacar algunos grados. Con toda seguridad. Y sí, con toda seguridad, contribuye a mejorar no solamente la parte térmica, sino también el aspecto estético de nuestra vivienda. Por eso, por ahí pensar en esas cosas que quizás el tiempo nos hizo descuidar un poco, ¿no? Que contribuyen a una mejor calidad de vida inclusive. Ingeniero, muchos de nosotros salimos a primera hora de comenzada la jornada y regresamos a la tarde o a la noche. Hay mucho tiempo que no estamos en nuestros hogares y sin embargo nos viene una factura de luz bastante abultada. ¿En cuánto influye este consumo fantasma, por ejemplo, de dejar enchufado algún aparato o hasta incluso el módem del Wi-Fi? Correcto. Si vamos a ponerlo en términos económicos, por ahí no hay un valor excesivamente alto en el consumo de estos artefactos. Pero hay 2 aspectos que yo quisiera puntualizar. Sí. Primero, el solo hecho de que sea un bajo consumo no justifica el derroche. Porque también podríamos decir, hoy tenemos billetes de distintas denominaciones. Bueno, tomo los de menor denominación, total, eso valen poco, y los voy tirando por la calle mientras voy caminando. No se justifica. Entonces, por más que sea bajo el consumo de, por ejemplo, el router, el módem, los televisores encendidos en el sentido de rastreo, esperando la señal del control remoto, son puntito rojo. Exacto, ese puntito rojo que queda, que no tiene sentido. Y por otro lado, sabemos, quienes somos, por ejemplo, bueno, en todas las distribuidoras ocurre lo mismo. En el caso de SECHEP, en el caso de la DPEC, lo mismo. Tenemos lo que son rangos tarifarios. El primer rango, en el caso de SECHEP, por ejemplo, son de 0 a 50 kWh, tiene un valor monetario por kWh. Segundo rango, de 50 a 150, otro valor, y a medida que vamos subiendo de rango, va subiendo el valor. Entonces, esa energía que nosotros estamos ahorrando, que estamos evitando de gastar, es justamente la que nos va a ayudar a evitar el rango más alto. Entonces, por un doble motivo, tiene sentido, si uno puede prever que no va a estar una cierta cantidad de horas usando un artefacto, desconectarlo, desenchufarlo. Es cierto que no es cómodo, pero es una práctica que nos va a ayudar a estar inclusive más atentos a aquellos artefactos que podemos desconectar con pequeños esfuerzos. Claro, y a generar el hábito también, ¿no? De llevar adelante esta cuestión. Y en el ranking de electrodomésticos, ¿cuál es el que menos consume y cuál es el que más? Bueno, de los que más consumen, obviamente en esta época, lo que tenga que ver con climatización y la refrigeración de alimentos.
La heladera. Y aquí un comentario, porque si bien las heladeras nuevas son todas ya del tipo no frost, que no forman hielo, etcétera, Sí. pero todavía en muchos de nuestros hogares tenemos heladeras donde se ve que se forma hielo. Ese hielo que se forma es contraproducente. Entonces, el solo hecho de limpiar la heladera periódicamente, una vez al mes, por ejemplo, para remover esa capa de hielo, contribuye a que funcione mucho mejor la heladera y con ello hay un ahorro también de energía. Y los que menos consumen están en la línea de los electrónicos, televisores, las computadoras, vienen realmente con una tecnología que permiten inclusive detectar cuando no se está utilizando y se ponen en un modo de reserva de muy bajo consumo. Esos son los que menos consumen realmente. Ahora, el router, por ejemplo, el módem, Sí. hay que estar atento porque tiene una potencia de aproximadamente unos 15 watts, que sería el equivalente a dejar la luz de la habitación prendida todo el día. Bien. Bien. Buen paralelismo. Sí. Ahora, nos decía que lo que más consume son los aparatos de refrigeración, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? Porque nos han enseñado que 24 es la temperatura en que debe estar, creo, para tratar de tener un consumo, digamos, entre lo que es el consumo y lo que refrigera un ambiente. La temperatura ideal 24. Ahora, ¿cuál es la diferencia en consumo entre si pongo el aire en 24 o pongo tal vez en 22 o 20? Bueno, habíamos hecho un estudio una vez Sí. en la facultad y habíamos determinado que cambiando la temperatura de registro de 24 grados a 26 grados, Sí. obteníamos un ahorro del 10%. Es decir, subiendo 2 grados la temperatura de registro del equipo de aire acondicionado, se podía obtener un ahorro de un 10% en el consumo de climatización para ese local. Ahora, aquí hay que considerar también dos aspectos. Por un lado, que la temperatura del aire, cuando nosotros regulamos la temperatura del aire acondicionado, lo que estamos controlando es en qué momento corta o en qué momento el equipo baja su potencia. Si es un equipo inverter, por ejemplo, cuando llega a la temperatura de consigna, supongamos los 24 grados, entonces baja la potencia y se mantiene en una potencia mínima de consumo. Pero la temperatura con la que sale el aire por la rejilla del equipo de refrigeración es siempre la misma. Lo que cambia es simplemente el caudal de aire que está circulando para mantener la temperatura del ambiente. Por lo tanto, si un ambiente con un acondicionador que está puesto a 24 no refrigera adecuadamente, que lo ponga a 16 tampoco va a refrigerar adecuadamente en primera instancia, porque significa que está teniendo una carga térmica que el equipo no es capaz de satisfacerla. Y ahí entonces entra el otro aspecto que tiene que ver con lo edilicio, es decir, el aire por sí solo no va a ser capaz de mantener esa temperatura de consigna que se le fije si es que el local que estamos acondicionando tiene mucha carga térmica. Basta ver, por ejemplo, que serían algunos locales comerciales que tienen mamparas vidriadas donde le da el sol y bueno, no hay forma, por más que pongamos el equipo a 16, la temperatura va a seguir siendo alta porque hay mucha ganancia de calor. Bien, claro. Y a la inversa la pregunta nos decía, pasando de 24 a 26 ahorrábamos un 10% en climatización. Ahora, si yo digo voy por debajo de los 24 grados, ¿se consume mucho más, ciertamente? Por eso, la cuestión es si el local está adecuadamente preparado, entonces se va a consumir más. Yo no tengo en este momento la proporción, porque no hemos hecho esa parte del estudio, ¿no? de bajarle la temperatura de consigna. Ahora, eso tiene que ver también con algunas cuestiones de hábitos. Yo por ahí hablando con algunos alumnos, les digo, porque siempre está el que dice, por ejemplo, que en invierno prende el ventilador por más que haga frío porque le gusta escuchar el ruidito. Sí. O alguno que dice, yo en verano pongo bien frío porque me gusta taparme con frazada. Bueno, tiene que ver con los hábitos, con algunos aspectos culturales. Y ahí creo que amerita detenerse un segundo para ver cuáles son los hábitos que tenemos que son de alguna manera contrarios a esto del ahorro y el uso eficiente de la energía. Por ejemplo, que haya un local comercial, oficina,
casa o lo que sea, en el cual yo tenga que ponerme un saquito para poder estar confortable, significa que la temperatura es demasiado baja. Y muchas veces pasa eso, uno entra a un local comercial, a un lugar, y para poder estar un tiempo largo tiene que estar de alguna manera con algún saquito puesto, ¿no? A veces vemos personas que se dirigen al lugar de trabajo y que llevan un saquito en la mano porque cuando entran, bueno, son indicadores de que algo no está funcionando bien ahí. Pasa que también estamos acostumbrados a que queremos entrar a un lugar y sentir esa cortina de aire frío, ese golpe de fresco, esa sensación agradable, que es muy agradable al principio, pero después ya se puede volver desagradable. Esas son las cuestiones que creo que tenemos que trabajar un poquito más como sociedad inclusive, como para adecuarnos a lo que es una forma más amigable con el ambiente y también con el bolsillo de consumir la energía. Exactamente, y termina siendo más tal vez una cuestión de marketing, que el frío nos invite a ingresar, que en realidad una climatización en sí mismo. Para sumar hábitos también, por ejemplo, desenchufar el termotanque, ingeniero, porque por ahí hay muchas familias que lo tienen las 24 horas prendido y en esta época sobre todo se utiliza poco y nada. Muy buena la intervención, porque justamente el termotanque en esta época lo que convendría también, además de desenchufarlo el tiempo que no está siendo utilizado, también depende de los hábitos de consumo de la vivienda. Sí. Porque si se usa el agua caliente en distintos horarios del día, ahí, bueno, quizás convenga más dejarlo enchufado. Pero si hay una costumbre de concentrar el uso de agua caliente o por la mañana o por la noche, bueno, el resto del tiempo, que pueden tranquilamente ser 12 a 18 horas, puede estar desconectado. Y con eso se evita que el equipo tenga que estar permanentemente recalentando un poquito, pero usando energía para recalentar el agua y mantenerla a la temperatura de consigna. Y el otro consejo que tiene sentido en esta época del año es regular la temperatura de la consigna del termotanque, porque obviamente no se necesita una temperatura tan elevada en esta época como sí ocurre en el periodo invernal. De hecho, si nosotros tenemos que abrir la canilla de agua fría para poder bañarnos, porque la del agua caliente sale muy caliente, señal de que está una temperatura demasiado elevada. Son pequeños indicadores que nos pueden ayudar a mejorar algunos aspectos del consumo de la energía. Bien. Advierten también el hecho de estar abriendo constantemente la heladera como una fuga de frío, lógicamente, ¿no? Y un mayor consumo energético. ¿Ciertamente es así, ingeniero? Exactamente. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando la heladera está cerrada, sí, hay una masa de aire dentro de la heladera, además de los alimentos, productos, en botellas, lo que sea que tengamos, hay una masa de aire. Esa masa de aire, por una conocida propiedad física, el aire caliente sube, el aire frío baja. Entonces, cuando abrimos la puerta de la heladera, esa puerta que estaba conteniendo a esa masa de aire frío, ahora se abre y toda esa masa de aire frío sale de la heladera por la parte inferior. A veces, cuando estamos con un calzado abierto, sentimos ese aire frío que sale de la heladera. ¿Y qué ocurrió? Ese aire frío se fue y entró aire que está a temperatura ambiente. Entonces, una parte de la energía que utiliza la heladera es para llevar la temperatura del aire nuevamente a la temperatura que tiene que estar. Si nosotros abrimos periódicamente la heladera, estamos renovando continuamente esa masa de aire. Y por eso hay un mayor consumo cuantas más veces abrimos la heladera. Entonces, lo recomendable es, digamos, prever de manera tal de que se hagan la menor cantidad posible de aperturas de la heladera. Casi diría que tenerla abierta, en lugar de abrirla 2 veces, tenerla abierta un ratito de más, es más práctico que cerrar y volver a abrir a los 5 minutos. Ah, bien, es un buen dato, por ejemplo, cuando venimos del súper ese, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces por ahí, mientras acomodamos las cosas, nos tomamos un par de minutos, total ya la masa de aire frío se fue, entonces acomodamos las cosas, nos tomamos nuestro tiempo y cuando cerramos la heladera no la tocamos más por un buen rato. Bien, bueno, varios hábitos que tenemos que ir modificando para que no nos asuste tanto la factura de la luz. Son pequeñas cosas, pero
tomadas en sumatoria, son las que contribuyen realmente a un menor consumo económicamente y también a generar conductas que nos van a ayudar a mejorar el consumo. Exactamente, y olvidarse de los cargadores, por ejemplo, porque los cargadores generalmente están conectados a algún enchufe por ahí mucho tiempo. Exacto, por ejemplo, los cargadores, bueno, ahora ya vienen los cargadores más modernos, tienen realmente una función de apagado, o sea que se desconectan. Pero si no es necesario, el principio básico es este. La pregunta clave es necesario que esto esté conectado? ¿Es necesario que esto esté enchufado? Entonces, si la respuesta es no, listo, desconectarlo, desenchufarlo, y de esa manera estamos generando ese hábito que nos lleva a consumir solo lo que es necesario para un determinado confort y no de más. Ingeniero Hugo Zurlo, le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y a disposición para cuando gusten. Igualmente, hasta luego, muy buenos días. El ingeniero Hugo Zurlo es ingeniero eléctrico y de alguna manera nos brindaba estas recomendaciones. Tenemos una consulta. En cuenta, varias consultas, pero ya aprendimos. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Efectivamente. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la heladera, no abrirla y elegir qué uno va a consumir. Ir con la idea ya plantada. Y si no, aprovechar esa apertura y por lo menos preguntar para la familia. Sí, pero ¿y vos qué querés? Es muy de los niños, viste, que abren a ver si, no sé, si aparece algo, si se cocinó algo adentro. Mágicamente. Claro, sale. Viste, tengo ganas de algo y voy y busco cada rato a ver si nació adentro. Que la comida entra por los ojos, nunca mejor dicho.